Bienvenidos a un espacio para latinos empresarios, donde nos enfocamos en el emprendimiento y el éxito empresarial. Venimos recargados, tenemos nuevas entrevistas y temas frescos que les ayudarán en la creación, el crecimiento y el empoderamiento de sus empresas. Creemos en el poder de la comunidad y la importancia de apoyarnos mutuamente. Juntos aprenderemos, nos inspiraremos y creceremos. Es hora de hacer brillar nuestras ideas. Hola, 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 latinosaurios, latinos empresarios. Hoy me encuentro aquí en el Consulado de México de Atlanta con un gran invitado, Javier Díaz de León. Así es. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contento de tenerlos aquí en el Consulado de México y bueno, pues con muchas ganas de platicar de todo lo que los latinos y los mexicanos hacemos aquí en Georgia. Sí, muchas gracias pues obviamente por la participación de este podcast. Vamos a estar hablando de temas de economía, de inmigración, de diferentes cosas que están pasando hoy en día en Georgia y en Estados Unidos. Y pues nada más que una persona experta en el ámbito de qué es el comercio mexicano, latinoamericano, y pues sé que estás más alusivo al lado de México, pero vamos a hablar en general de México, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? El crecimiento. Para eso estamos aquí en Latinosaurios, para enseñar a la comunidad sobre estos temas y pues bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está aquí? Todo muy bien, como supuesto, todo el año tenemos una enorme actividad en el Consulado de México. Quienes son mexicanos y nos están viendo saben que aquí tenemos todos los días el estacionamiento lleno, gran cantidad de gente que viene todos los días a servicios consulares, pero tenemos siempre actividad, precisamente por lo que estabas hablando, ¿no? El nivel de las relaciones y la vinculación entre México, Estados Unidos y Georgia y Atlanta es enorme, va a muchos niveles y eso nos genera mucho trabajo. Bueno, no me estoy quejando, al contrario, nos genera oportunidades. Sí. Bueno, creo que llevas una carrera muy extensa, has estudiado, tienes maestría, estudiaste en Inglaterra. Cuéntanos un poco de ti, no quiero robarme mucho el tiempo, pero cuéntame un poco más de ti, de tu carrera política y qué llevas como cónsul. Claro. Profesionalmente yo soy un diplomático de carrera, quiere decir que yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano hace poco más de 30 años. Y desde entonces he llevado a cabo una carrera subiendo escalafones dentro del servicio exterior de la carrera diplomática. En la carrera diplomática, como sucede, por ejemplo, en el ejército, en cualquier país del mundo, la carrera se hace subiendo rangos a lo largo del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso militar, pues, se va subiendo de rangos y quienes llegan al rango máximo, que es general, ¿no? En el caso de la carrera diplomática es algo similar a nivel civil y se va subiendo rangos a lo largo del año, si las cosas salen bien, por supuesto, y uno, bueno, busca llegar al rango máximo, que es el rango de embajador. Okay. Entonces, más o menos ha sido mi carrera. Mi carrera se ha llevado a cabo principalmente en Estados Unidos. He tenido una gran cantidad de cargos en Estados Unidos a lo largo de los años. La única excepción fue muy al principio de mi carrera, cuando era yo muy joven y tenía mucho cabello en mi cabeza, que estuve trabajando en la Embajada de México en Australia. Pero con esa excepción, que fue una época muy linda para nosotros, para mi familia, pero con esa excepción también, digamos, después de eso, toda mi carrera personal y bueno, mi familia me ha acompañado ha sido en Estados Unidos. Sí, sé que has estado en San Diego, Nueva York. Nueva York, Washington, en la Embajada de México, cónsul general en Raleigh, en Carolina del Norte, y aquí en Atlanta hace casi ya 7 años. No, excelente. Y sé que haces una gestión muy, muy buena aquí. He escuchado excelentes, ¿cómo se dicen? Reviews o conversaciones con otras personas que hablan muy, muy bien de la gestión que generas aquí en Georgia. Y pues antes de seguir, quiero hacerte una alusión al gran país que es México. Gracias. Adoro a México, trabajo con mucha gente mexicana. Mi esposa es mexicana. Magnífico. Entonces hay mucha raíz, ya hasta se me pega el acento. ¿De qué parte de México es tu esposa? Ella es de San Luis Potosí. Magnífico, sí, claro. Entonces a veces se me pega el acento. Pues ese es como el corazón de México, el centro de México. Como dice mi suegro, hey, ¿qué pasó, suegro? Ya se me pega el acento. Y obviamente veníamos hablando de la comida mexicana, que es
La gastronomía mexicana es excelente, deliciosísima. Estábamos hablando un poco de cuáles eran los mejores tacos aquí en Atlanta, pero bueno, hablemos ya un poco más al punto de lo que es. Obviamente México es una gran nación, es grandísimo como nación y tiene una economía muy grande. Obviamente es uno de los países más importantes de Latinoamérica, pero vamos a concentrarnos en lo que es México en Latinoamérica y en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de la relación que existe, primero empezando en Latinoamérica, como México, como potencia, digámoslo así, económica en Latinoamérica. No, bueno, nuestra relación con nuestros vecinos y hermanos latinoamericanos pues, es enorme, trasciende temas como obviamente la cultura común que compartimos, la historia común que compartimos y por supuesto los lazos personales y familiares que hay por todos lados, ¿no? Pero además de eso, sí, claro, México ha tenido una relación económica muy estrecha con América Latina por muchísimos años. Hemos sido parte de una gran multitud de esfuerzos de integración económica con Centroamérica, con países en el Cono Sur, con los cuales México tiene históricamente siempre con todos ellos una relación muy fuerte. En este momento, probablemente el esquema de relación económica, de asociación económica más fuerte que tiene México a nivel regional en América Latina es la Alianza del Pacífico, que es una organización que compone países latinoamericanos, de economías importantes latinoamericanas que tienen su costa en el Pacífico. Ese es el caso obviamente de Colombia, y tenemos esa misma situación con Perú y con algunos otros países latinoamericanos, Chile, por supuesto. Sí, entonces, esos países conformamos la Alianza del Pacífico, tenemos acuerdos de libre comercio. Excelente. Tenemos acuerdos que nos llevan a tener alianzas de asociación económica, que va más allá del comercio per se, de intercambiar productos finales, sino también ir conformando una alianza para generar atractivos en nuestra región, para convertirnos en una región manufacturera, que es un poco el modelo de lo que México ha logrado hacer con Canadá y con Estados Unidos en América del Norte. Sí, y he visto, digamos, México con China es uno de los aliados más importantes en el área de manufactura para Estados Unidos, ¿verdad? Yo hablaba con un amigo de la importancia de que cómo sería donde Latinoamérica fuera un poco más unida en el sentido de economías, de estructuras económicas como el dólar o el peso, para generar un estilo de economía como la Unión Europea, ¿no? Para poder lograr, digamos, que se pueda un libre comercio, como lo mencionabas con esta Asociación del Pacífico, y obviamente generar una economía muy fuerte que pudiera ayudar obviamente a Estados Unidos y a otras economías mundiales. Ha habido a lo largo de los años una gran cantidad de iniciativas destinadas a tratar de promover la integración económica de América Latina. Está la famosa ALADI, está la ALALC, que son asociaciones destinadas a ese propósito que se han impulsado por mucho tiempo. Tiene que ver también un poco, pues, cuando maneja uno una gran cantidad de países de esa naturaleza, obviamente también hay vaivenes políticos, hay momentos en los cuales algunos países tienen una orientación ideológica a nivel político distinta que los gobiernos, ¿no? Sí, claro. Entonces eso va variando a lo largo de los años. Creo que los ejemplos más exitosos de asociación, como la que mencionas, ha ido más bien concretándose de manera regional. Te hablaba yo de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, nuestros hermanos centroamericanos tienen un esquema de asociación económica muy fuerte a nivel centroamericano. Y bueno, entonces poco a poco pues, hay que ir construyendo a nivel regional y luego ampliarlo. Javier, veníamos hablando un poco de la Alianza del Pacífico, nos estabas comentando de quién conformaba esta alianza. Es una gran alianza que, si quieres comentarnos un poco de esta alianza, un poquito en breve, lo que nos venías comentando. Bueno, es una iniciativa que inició hace ya bastantes años entre los países latinoamericanos que tienen costa en el Pacífico y tiene que ver un poco con todo un esfuerzo que se ha hecho a nivel global por varias décadas de ir acercando a muchos de los países que están
en ambos lados del Pacífico, en la cuenca del Pacífico, que es considerado tanto del lado americano como del lado, obviamente, asiático, del otro lado del Océano Pacífico, pues la zona de mayor prosperidad económica y de mayor impulso económico en el mundo. En el lado latinoamericano de la cuenca del Pacífico está precisamente los países que lideran la Alianza del Pacífico y las economías más importantes latinoamericanas que tienen costa en el Pacífico, que entre estas, como decía yo, se encuentran obviamente Chile, Ecuador, Perú, Colombia y México. Ok. No, excelente. No había escuchado mucho de esta alianza. Se ve muy importante para lo que es Latinoamérica como tal y para el crecimiento económico de Latinoamérica. Claro. Pero enfoquémonos entonces ahora un poco en la alianza. Ya estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, hablemos un poco de la alianza que existe entre Canadá, Estados Unidos y México. Claro, por supuesto. Bueno, esto detonó a inicios de los años 90. En el año de 1993 se inició el proceso de integración de México hacia América del Norte. En aquella época lo que sucedió es que primero Estados Unidos firmó un tratado de libre comercio con Canadá y posteriormente México se sumó. Entonces ese proceso derivó en lo que en México le llamamos el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí en Estados Unidos le llaman NAFTA, que era el equivalente en inglés, ¿no? North American Free Trade Association. Pero básicamente fue el tratado que estuvo en vigor y que fue el que designó el acercamiento económico entre Canadá, Estados Unidos y México, pues durante más de 20 años, ¿no? Hasta hace unos cuantos años era el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, como se conoce aquí en Estados Unidos, el que, digamos, derivó esto. Ahora, ¿qué era NAFTA? Para empezar, fue histórico por muchas razones. Sí. El NAFTA o el Telecán, como le llamamos en México, fue el primer tratado de libre comercio en el cual involucrara economías desarrolladas, Estados Unidos y Canadá, con una economía en desarrollo que era México en aquel momento. Nunca antes un país en desarrollo, con una economía en desarrollo, había firmado un tratado de libre comercio con economías desarrolladas. Wow. Fue la primera vez en la historia que sucedió. Eso, el Telecán además transformó la economía mexicana. La economía mexicana, a principios de los 90, cuando se incorporó en este esquema, era una economía fuerte, grande, ¿sí? Una de las más grandes de América Latina, pero una economía muy distinta a la que es ahora. Era una economía basada principalmente en la producción y en la exportación de productos básicos, de commodities, como se le llama en inglés. El producto de exportación número uno por mucho de la economía mexicana era petróleo. Sí. México era una potencia petrolera y lo sigue siendo, una potencia petrolera, productora de petróleo, pero el producto de exportación número uno de México era petróleo. Oh, wow. Y bueno, también productos básicos agrícolas, como muchos otros, que siguen siendo hoy en día parte de nuestra oferta de exportación, pero la economía mexicana, decía yo, se transformó. ¿Y qué quiere decir con esto? México se empezó a semi-industrializar. Sí. Empezó a generar una economía en la cual, basado en la competitividad y el acceso al mercado más grande del mundo, que es el de Estados Unidos, eso empezó a traer inversión y empezó a traer manufactura y producción en México que antes no existía. Y México se ha convertido ahora en una de las potencias manufactureras más grandes del mundo. Es correcto. Eso quiere decir que la gran mayoría de las exportaciones mexicanas, sí, por supuesto que seguimos exportando petróleo y seguimos exportando productos agrícolas y básicos. México es el exportador número uno del mundo de cosas como aguacate, por supuesto, y de tequila, por supuesto. Sí. Pero en realidad la inmensa mayoría del comercio mexicano al mundo y particularmente a Estados Unidos son piezas de manufactura. Sí. No es tequila, no es aguacate, es productos electrónicos, semiconductores, maquinaria, etcétera. Sí, he notado que hay varias empresas que han puesto la Ford, Mazda, Nissan, como empresas de automotrices que están en México para la elaboración de partes. México es el cuarto productor de automóviles en el mundo. Imagínate. Y eso significa, y ese es otro tema muy importante que muchas veces en Estados Unidos mucha gente no entiende muy bien.
mucha gente cree que nosotros competimos con Estados Unidos para traer plantas a México. Sí. Y cuando una planta en México de Toyota o de Nissan o de Kia o de Mercedes o de quien ustedes digan se establece, eso significa un tema de suma cero, que nosotros ganamos y ellos pierden. Sí. No funciona así. No. En realidad son cadenas que están vinculadas entre ellas. Claro. Por ejemplo, aquí en Georgia, en el sur de Georgia, hay una planta muy importante de Kia, que es esta planta de automóviles coreanos. Sí. La planta de Kia de Georgia está vinculada como cordón umbilical con una planta de Kia que está en Monterrey, México. Sí. No compiten entre ellas, sino más bien lo que hacen es complementarse. Claro. Entonces, el automóvil que produce Kia en esta región de Estados Unidos tiene componentes que fueron producidos en México y tienen componentes que fueron producidos aquí y también tiene componentes que probablemente vienen de Canadá. Entonces, en el caso de la industria automotriz, que tú mencionabas como un muy buen ejemplo de esto, lo que tenemos ahora es que ya no existen coches estadounidenses o coches mexicanos o coches canadienses. Son coches norteamericanos. Sí. Dentro del mismo auto hay componentes de los 3 países y de otros países del mundo. Pero de acuerdo con nuestro tratado de libre de libre comercio, para que sea beneficiado del tratado, por lo menos el 75% de los componentes del auto deben de ser norteamericanos, canadiense, americano o mexicano. Sí. Y eso es como estamos compitiendo en el mundo actualmente. Claro. Y creo que hay un beneficio obviamente mutuo, ¿no? Obviamente tener una planta en México incrementa la economía de México y pues a Estados Unidos también le conviene tener un poco de labor en México un poco más económica que se paga el costo de labor. No es solamente el volumen de la inversión en México, sino es qué tipo de inversión. Claro. Esa inversión que llega a México a establecer plantas de manufactura, también eso significa que eso genera mejores empleos, mejor pagados. Exacto. Y eso también significa que este enorme crecimiento de plantas manufactureras en México, hablábamos de automotriz, pero hay otras industrias además, aeroespacial y bueno, etcétera. Esos han también generado un crecimiento también del mejoramiento y de la del fortalecimiento de la mano de obra mexicana. Claro. México es uno de los países productores de ingenieros más importantes del mundo. Sí. La cantidad de ingenieros que México produce precisamente para abastecer esa. Entonces, todo eso tiene que ver con la generación de mejores oportunidades, mejores empleos, mejor calidad de vida y la transformación de la economía mexicana de lo que hablábamos antes. Claro. Y has tocado 2 puntos muy importantes, que es los grandes ingenieros que produce México o Latinoamérica como tal, pero yo sé que hay ingenieros, aquí en nuestro equipo también hay ingenieros que vienen que hay una oportunidad que se genera por medio del NAFTA. Claro. Que es por medio de visados profesionales. Correcto. Donde vienen a trabajar aquí o pueden trabajar en cualquier parte de Estados Unidos y son profesionales que tienen que venir. Hablemos un poco de ese tema de los visados. A veces hay una porción grande de las personas que no conocen de este servicio o de este tratado que hay entre Estados Unidos, Canadá y México sobre las visas o los visados para poder trabajar siendo profesional en México, venir a trabajar a Estados Unidos. Hay una gran cantidad, obviamente, de visas y de esquemas migratorios, obviamente, dentro del marco legal estadounidense. Pero específicamente, como parte del Tratado de Libre Comercio y de nuestra asociación comercial, cuando se creó el tratado, y ahora con el nuevo tratado, porque hay un nuevo tratado ahora, que es el USMCA en inglés, en México le llamamos TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, esto continúa. Se entendió desde inmediato que el tipo de asociación que estábamos buscando iba más allá de vendernos productos finales, como lo que estaba yo diciendo antes, sí, claro. Sino que estábamos buscando una asociación productiva, manufacturera, y eso significa que también nuestra mano de obra y nuestra manera de producir personal calificado para la manufactura era una parte esencial para nuestra competitividad global. Es por eso que se estableció también una visa que permite entre Canadá, México y Estados Unidos la movilidad de personal de carácter profesional para que puedan moverse ya sea de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos, o también obviamente sucede con Canadá. En el caso de estadounidense, de la ley estadounidense, hay una visa que se llama la TN. Correcto. Visa TN, le llaman también informalmente la visa NAFTA.
Sí. Y hay mucha gente que no conoce que existe. Correcto. Pero básicamente es un esquema mediante el cual empresas en Estados Unidos pueden patrocinar el otorgamiento de una visa a una persona profesionista de origen mexicano, en este caso, para que venga a Estados Unidos patrocinado por una empresa, justificando obviamente que sea una persona cuyo perfil profesional o cultural sea un perfil que complemente y que necesite para poder trabajar aquí en Estados Unidos. Sí. Y es una oportunidad que estamos viendo crecer importantemente, particularmente en muchas partes de Estados Unidos, pero nosotros la vemos crecer mucho aquí en Georgia. En Georgia, sí. Sí, yo trabajo para una empresa grande aquí en Georgia, donde ya están empezando a hacer lo que se llama el nearshore o el acercamiento de trabajadores cercanos al área. Antes era en India, ahora están buscando trabajadores, lo que es en Costa Rica, México. Ese concepto de nearshoring es un concepto importante, creo que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando, sí, ¿no? sí, sí. Que es este esquema de dejar de depender de manufactura, o sea, de producción manufacturera o de insumos, ya sea de materias primas o incluso de mano de obra que esté del otro lado del océano o del otro lado del mundo. Correcto. Y empezar a generar mayor producción y cercanía regional. Claro, cercanía regional, porque entonces, uno de los aspectos que se manejaba era el tiempo, la diferencia de horarios, ¿no? Pues hay muchos factores que tienen que ver con eso, pero hay otros factores que, por ejemplo, derivaron de la pandemia, que generaron obviamente disrupciones en las cadenas de suministro globales, que todavía las seguimos viviendo y las seguimos experimentando. Hay otros factores que tienen que ver con incertidumbres de carácter geopolítico, por rivalidades geopolíticas, particularmente en este momento en la relación entre Estados Unidos, por ejemplo, y China. Sí. Y eso todo eso genera incertidumbre para la producción. Entonces, el nearshoring es un fenómeno, y es un fenómeno muy real, que está llevando a efectivamente a atraer mejor, en vez de traer gente del otro lado del mundo o de invertir y realizar manufactura del otro lado del océano o del otro lado del mundo, hacerlo aquí cerca. Aquí cerca, claro. Y eso está generando un flujo hacia Canadá y por supuesto hacia México. Hacia México, claro. Sí, y que volvíamos a mencionar de que los profesionales mexicanos, la educación es súper avanzada. Hay muchos profesionales que continúan su carrera a unas maestrías, a doctorados, donde obviamente es un poco beneficioso para Estados Unidos. O sea, es muy beneficioso para Estados Unidos contratar gente que está allá o traerlos como profesionistas por medio de la visa TN. Entonces, esto es un tema muy importante porque como no se sabe mucho, hay mucha gente que cree que tiene que cruzar o venirse de una forma ilegal o quedarse aquí ilegalmente para poder crecer, ¿no? Y a veces es más fácil irse por un camino y hay muchas compañías que contratan personal de este tipo de visado o de profesionales que pueden venir aquí a ejercer, ¿no? Hay una lista en el NAFTA grande de varias profesiones que se manejan. También hay una cosa que se mencionó al principio del año cuando se estaban haciendo las negociaciones con el presidente de México, de Estados Unidos y de Canadá sobre visados para jornaleros y de agricultura, más que todo por el lado de rancheros y todo eso. Cuéntanos un poco también de ese tema, de que no tienes que ser un profesional, también hay otras formas de llegar aquí como tal y trabajar aquí en agricultura. Por supuesto, también hay otros esquemas mediante los cuales trabajadores mexicanos, por ejemplo, vienen a Estados Unidos de una manera regular, de una manera documentada y vienen de manera temporal a trabajar en sectores importantes. Uno de ellos es el que mencionas, la agricultura. Hay, en ese sentido, por ejemplo, hay un esquema de visa que es la visa H2A, que es una visa de trabajadores temporales para la industria agrícola. Entonces, todos los años llegan aquí a Estados Unidos y una gran cantidad, miles y miles de ellos vienen aquí a Georgia, que son personas que fueron reclutadas en México por parte de la industria agrícola, por ejemplo, aquí de Georgia, y todos los años firman un contrato desde allá y obtienen una visa. Generalmente se les tramita en el consulado de Estados Unidos en Monterrey e ingresan a Estados Unidos de manera legal completamente para venir aquí a trabajar durante la temporada agrícola.
De hecho, hace algunas semanas acaba de iniciar la llegada masiva de muchos de estos trabajadores que nosotros ya tenemos ubicados. Vienen aquí, llegan con visa y trabajan, obviamente, durante todo el periodo que involucra desde la siembra hasta la cosecha. Terminando obviamente al final del otoño, cuando va iniciando el invierno. Luego se regresan a México y luego regresan aquí otra vez. Esto ha estado sucediendo por muchos años, por muchos años, más de 2 décadas. Claro. Y buena parte de la producción agrícola de Georgia se sustenta en este tipo de trabajadores. Sí, y volvemos al tema, ¿no? De que muchas personas no conocen este tipo de trabajo, ¿no? De oportunidades que existen, ¿no? Por la unión que existe entre Estados Unidos y México y Canadá, incluyéndolos a ellos. ¿Cómo puede una persona, digamos, desde la perspectiva de que, escuché esto por alguien o por Latinosaurios, de que puedo ir a trabajar como persona agrícola o profesional de TN. ¿Cómo se pueden informar un poco más sobre esto? ¿Hay algún método en el gobierno mexicano? Depende de dónde esté la persona que nos está viendo, pero digamos, si están en México, yo les sugeriría que se pongan en contacto con la Secretaría del Trabajo del gobierno federal mexicano. Ellos tienen la información sobre todo este tipo de esquemas y convenios que hay con Estados Unidos. Hay otro tratado y hay otro acuerdo similar con Canadá. O sea, mediante el cual también trabajadores mexicanos van todos los años a trabajar en granjas canadienses, de manera legal y de manera ordenada. Entonces, la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México tiene información al respecto. Si están aquí en Estados Unidos y tienen dudas, información sobre esto, yo les diría acérquense al consulado mexicano más cercano. Si están aquí en Georgia, en Alabama y Tennessee, que es el área donde nosotros trabajamos, vengan con nosotros, contáctenos a nosotros y nosotros podemos darles información sobre ese tipo de esquemas. Sí, y es importante porque hay un tema muy grande con esto de que he visto, y desafortunadamente es muy triste, de que han habido abusos, ¿no? De que hay personas que dicen, hey, yo te patrocino todo, te doy la TN, te doy visa de agricultor para que vengas a trabajar, y lo que terminan es abusando de las personas. Desgraciadamente suceden esas cosas. Obviamente nosotros tenemos también alianzas con organizaciones y con personas que están muy vinculadas al trabajo de supervisar la situación de los trabajadores mexicanos que se encuentran por aquí. Sí ha habido casos de ese tipo y cuando eso sucede, pues obviamente nuestra labor es denunciarlo con las autoridades y asegurarnos de que pues, no suceda. Tal vez la recomendación es a cualquier persona que quiera involucrarse en un esquema de esta naturaleza es que obtengan la asesoría correcta, de que entiendan que, por ejemplo, nadie debe ni les puede cobrar por el otorgamiento de una visa. Claro. De hecho, eso está prohibido en la ley estadounidense. Entonces, si les están cobrando por una visa, entonces están violando la ley americana. Importante. Y por supuesto, ya una vez que están aquí, pues establezcan contacto con el consulado mexicano más cercano para que conozcan sus derechos. Porque el hecho de que estén aquí con un contrato no significa que ustedes tengan que aceptar cualquier tipo de situación. Hay regulaciones muy claras sobre los derechos que tienen los trabajadores en este país. Claro. De acuerdo con la ley estadounidense. Sí. Y nuestra función es, obviamente, asegurarnos de que están siendo tratados de manera correcta. Y protegidos, ¿no? Y protegidos. Sí. Y pues una cosa que también de pronto muchas personas no saben es que estando aquí en el consulado es como estar en territorio mexicano protegidos por el gobierno mexicano, ¿verdad? Claro, bueno, estricto sentido somos una representación diplomática que está aquí establecida en Georgia y nuestra función aquí es efectivamente pues dar apoyo y abrazar y acompañar a los mexicanos que aquí se encuentran en Georgia y también informarles sobre la ley estadounidense, ¿no? Porque la ley estadounidense en general protege muchos de los derechos de nuestra gente y el problema es cuando la gente no la conoce. Sí, exacto. Entonces también es parte de nuestro tablero. Tenemos una enorme cantidad de redes y de alianzas con firmas de abogados, con organizaciones de la sociedad civil, que también se dedican a verificar que las personas trabajadores en cualquier industria vean respetados sus derechos laborales. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de un tema que está muy en furor ahorita, o caliente, vamos a decirlo así, como decimos en Colombia, el tema de inmigración, que se está escuchando mucho y ha tomado un poco de eco alrededor de otros estados, como lo que está pasando en la Florida, ¿no? Se está diciendo de que, si eres ilegal, que mejor dicho,
tienes que salir del estado porque te van a arrestar, te van a devolver. ¿Cómo ves tú, ya que estás aquí en Georgia, que es vecino de Florida, has visto una masiva, ¿cómo se llama? O sea, algo masivo de gente saliendo de Florida? Se me mezcla el inglés y el español. Perdón. Saliendo de Florida y llegando a Georgia a pedir auxilio, ayuda. ¿Se puede expandir esa ley que está en Florida a Georgia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás en ese ámbito? Empezaría por partes. Primero, en términos de ver flujos masivos de migrantes, un éxodo de migrantes saliendo de Florida con rumbo a Georgia, es algo que en nuestra experiencia, cuando se han aprobado este tipo de legislaciones antiinmigrantes en otros lugares de Estados Unidos, hemos visto muchas de estas en el pasado, en diferentes lugares. Siempre esa es una de las especulaciones iniciales que se empieza a escuchar en las redes sociales, e incluso en algunos medios de comunicación. Y es natural. Hasta el momento no hemos visto esos números, ¿no? Con eso no podemos excluir que haya casos de personas que ya han tomado la decisión de irse de Florida. También tiene que ver un poco con el miedo que ha generado la aprobación de esta ley y también mucha de la información que está en medios y etcétera, que no siempre es correcta y también a veces hay un cierto elemento también pues digamos parte política, ¿no? Sí, de parte política y que se ha generado mucho temor. Sí. Okay. La mejor manera de combatir el temor y el miedo es con información. Sí. Entonces, primero, sí, no hemos visto todavía números grandes de personas saliendo masivamente de Florida. Debo decir que nuestra experiencia cuando hemos visto este tipo de legislaciones entrar en vigor, nunca hemos visto un fenómeno de esa naturaleza. Pero bueno, estamos pendientes. Sí, claro. Segundo, la ley que se aprobó en Florida todavía no entra en vigor. Sí, entonces, pues eso habrá que esperar. Habrá que esperar a que entre en vigor y a ver cómo entra en vigor una vez que entre en vigor. El gobierno de México ha sido muy claro en dos frentes. Uno, en mandar un mensaje a todos los mexicanos que viven en Florida de acercarse a nosotros y acercarse a las organizaciones que les den información real y concreta y exacta sobre lo que es esa ley y lo que no es esa ley. Sí, sí. Y también entender las capacidades y las jurisdicciones que tienen diferentes autoridades en Estados Unidos, que es algo que hay que entender, que digamos los gobiernos estatales y locales no tienen jurisdicción en temas migratorios. Sí, claro. Entonces es parte, uno, informar. Sí. Lo segundo es, México también ya anunció que se va a sumar a los esfuerzos de muchas organizaciones que van a presentar un recurso legal para tratar de combatir lo que consideramos es elementos anticonstitucionales e ilegales que están en esa ley, sí, en el marco de nuestra capacidad. Sí, claro. Entonces México está haciendo cosas para oponerse a esa ley y por supuesto, muy importante, para informar a nuestra gente sobre esta ley y qué cosas son las medidas que deben de tomar para protegerse a ellos y proteger a sus familias. Bueno, y entonces veníamos hablando de este tema migratorio, ¿no? Que es muy importante de que las personas vayan a los lugares, abogados o sitios como el consulado o organizaciones sin ámbito de lucro que les puedan ayudar a saber exactamente lo que mencionabas, sí, de esta ley. A veces pienso, ¿no? Esto ya es pensamiento propio de que es bullicio de política, ¿no? De que se está haciendo, ¿no? Yo estoy convencido de que así es. O sea, ¿sí? De hecho, obviamente, como todos ustedes saben, estamos a inicios de un proceso electoral en Estados Unidos. Va a llevarse a cabo una elección federal el año próximo. Y entonces, mucho de este tipo de situaciones tienen que ver con eso. De personas o de sectores políticos que están tratando de dar mensajes a ciertos sectores dentro de sus partidos. Y lamentablemente, pues como decimos en México, se llevan entre las piernas a trabajadores y a familias que están aquí aportando con su trabajo y con lo que son a este país. Sí. Pero bueno, lo importante es no reaccionar de manera irracional, obtener información buena y acercarse a instituciones sólidas antes de tomar decisiones importantes. Claro. Y es importante mencionar, y creo que esto lo dejo para que lo menciones tú, de los números
que maneja los mexicanos de la economía, lo que genera económicamente los mexicanos aquí en Estados Unidos. Hablamos antes de empezar la entrevista de que eran números gigantescos, ¿no? Claro, claro. El comercio de Estados Unidos, de México con Estados Unidos, es de casi 780 billones de dólares. O sea, 780 mil millones de dólares. Sí. Y esto crece cada año. Sí. En el 2022 ese fue el número y es el número más alto de la historia. Cada año ha crecido. Sí. Para ponerlo en perspectiva, cuando firmamos el NAFTA teníamos un comercio bilateral de cerca de 70 millones. O sea, esto ha crecido. Claro. Ahora, por ejemplo, el comercio entre Georgia y México es superior a 18 mil millones de dólares. Buenísimo. Por ejemplo, es mayor que todo el comercio de Argentina con Estados Unidos. Wow. Eso no lo Solo sabía. Georgia con México. Estimamos que más de 150,000 empleos en Georgia dependen del comercio con México. Y ahí estamos hablando simplemente del comercio entre nuestros países. Sí. Pero si hablamos de, por ejemplo, cuántos latinos... Los latinos son el 10% de la población de Georgia. Es decir, más o menos 1 millón de latinos en Georgia. Georgia tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Sí. De esos latinos, por lo menos el 60% son mexicanos. Uh-huh. Sí, es gran mayoría. Así que en industrias completas, hablábamos de la agrícola, uh-huh, pero podríamos agregar la construcción, sí, podríamos agregar buena parte de la industria de servicios, restaurantes, hoteles. Sí. No existirían, no podrían funcionar sin los trabajadores mexicanos. Sí. Así que, y eso lo sabe muy bien el gobierno americano. El gobierno estadounidense, sí, claro, y lo sabe muy bien el gobierno de Georgia, uh-huh, y entiende muy bien cómo Estados Unidos se beneficia de la presencia de estos trabajadores aquí. Sí, sí, por eso quería hacer alusión a estos números, porque me gustaría que la gente entienda lo que como latinos o como mexicanos, en este caso, generan a la economía americana. O sea, claro, el que sucedan estas leyes y estas cosas no significan que ellos vayan a actuar de una manera digamos, precisa y dura. Lo pueden hacer, no digo que no, pero ellos saben la cantidad de dinero que se maneja. Claro, la cantidad nosotros no podemos decir, obviamente, que el gobierno, que las autoridades estadounidenses no van a aplicar su ley. Sí, claro. Estados Unidos tiene una ley migratoria, como también la tiene México, y como, uh-huh, también la tiene Colombia y Perú y Venezuela, sí, y todos los países del mundo. Y las autoridades de este país tienen la obligación de aplicar la ley. Eso es algo que nosotros entendemos y tenemos que entender. Uh-huh. Nuestro punto es que en el marco de la aplicación de la ley, en este caso de su ley migratoria, tenemos la expectativa y tenemos obviamente un contacto constante con el gobierno estadounidense, uno, para promover que se haga de una manera humana, uh-huh, ordenada, y también atendiendo las necesidades de la población más vulnerable. Claro. Y segundo, obviamente, México tiene un constante diálogo con el gobierno estadounidense para ir abriendo oportunidades, como las que mencionabas hace un minuto, de abrir más y más oportunidades de movilidad regulada, sí, entre México y Estados Unidos. Lo que no queremos es población indocumentada en Estados Unidos que se encuentre vulnerable, uh-huh, y sujeta a abusos. Sí, exacto. Queremos cada vez más ir abriendo más oportunidades para que más mexicanos vengan, como tú mencionabas hace rato, de una manera ordenada y protegidos, uh-huh, por la ley. Exacto. Y que hay oportunidades. Lo más importante es que sepan que hay las oportunidades. Solo hay que preguntar, buscar la información. La información está disponible. Claro. Pues, o sea, ahorita estamos hablando de estos temas para que se eduquen, ¿no? sobre muchas de estas cosas. Ahora también quería mencionar un punto que es importante, que cuando el gobierno americano o hay compañías que quieren invertir, a veces buscan compañías latinas, porque somos minoría, ¿no? Está hablando del vulnerable, vulnerabilidad. Entonces, a veces somos minoría y hay compañías que quieren invertir en compañías que son de minoría, ¿no? Como latinas, dueñas de mujeres, ¿no? Compañías que son creadas por mujeres, etcétera. Y por ejemplo, es interesante porque, por ejemplo, los latinos, los hispanos, o como queramos llamarles, que es diferentes etiquetas que se manejan en Estados Unidos. Aquí en Georgia somos el 10% de la población del estado, todavía somos, digamos, la tercera minoría, la segunda minoría en Estados Unidos después de los afroamericanos. Pero a nivel nacional no es así. Uh-huh. A nivel nacional en Estados Unidos, los latinos, los hispanos son la primera minoría del país. Es correcto. Esta región de Estados Unidos es una región donde los latinos hemos llegado hace poco.
Nuestra llegada ha sido mucho más reciente que lo que ha sucedido en otras partes de Estados Unidos. Pero también hay que decir que los latinos crecen más rápido que cualquier otra población. Sí. Somos guerreros. Eso significa que este 10% que somos ahora pronto va a ser 15 y pronto se va a convertir en 20 y más allá. Entonces, el músculo que tenemos como empresarios, como comunidad, como gente que aporta, no solo como trabajadores, sino invirtiendo, creando empleos, cada vez es más grande. Sí. Y es algo que me ha tocado ver en los últimos años, el trabajo que me ha tocado hacer aquí en Atlanta, en el Consulado México en Atlanta, como nuestro liderazgo latino empresarial en las cámaras de comercio, como funcionarios electos en diferentes ámbitos, algunos son colombianos, algunos son mexicanos, algunos son puertorriqueños, etcétera, etcétera. Sí. No importa, cada vez somos más y cada vez somos más fuertes. Sí. Sí, no, y estoy contigo 100% en ese detalle de que somos, o sea, latinosaurios, ¿no? Me critican porque los dinosaurios, ¿no? Pero somos unos luchadores, unos guerreros, somos fuertes, tenemos una economía, hablamos de lo profesional que somos, o sea, en Colombia yo veo compañeros de estudio que tienen maestrías, doctorados y están estudiando y preparándose, igual en México, demasiado. Pero bueno. Muchas gracias por toda la información. Quiero cerrar con unas cosas ya a lo que vine, ¿no? ¿Cómo me vuelvo mexicano yo? Pues volverse mexicano, primero, lamentablemente, no lo puede hacer simplemente casándose con una mexicana. Entonces, lo primero que tiene que hacer es irse a vivir a México. Entonces, el acceso a la ciudadanía mexicana por parte de una persona de otra nacionalidad se logra residiendo en México por un cierto número de años. Al estar casado con una mexicana ayuda, pero el criterio número uno es vivir en México. Tengo que vivir en México. Entonces, sí, no se adquiere simplemente casándose con una mexicana. Okay. Sus hijos sí. Sí, okay. O sea, sus hijos sí. Sí, estamos debatiendo con mi esposa si los hacemos colombianos o si uno escoge colombiano y el otro mexicano. La ciudadanía mexicana, como creo que es el caso de la colombiana también, estoy casi seguro, digamos, permite otras nacionalidades. Entonces no hay problema con tener la mexicana y otras más. Pero entonces en el caso de los hijos de personas mexicanas, por ejemplo, los hijos de ustedes, ¿tienen hijos? Sí, claro. Entonces los hijos de ustedes, simplemente por el hecho de que su mamá es mexicana, pueden ser mexicanos. Y entonces podrían tener, si nacieron aquí, podrían tener las 3 nacionalidades. Claro. En el caso de usted, no, usted sí tendría que irme a la Ciudad de México. Iniciar su proceso mediante primero una residencia temporal en México y luego de ahí poco a poco ir avanzando. Pero es un proceso relativamente rápido. Okay. Sí. Bueno, y la razón por que preguntaba era porque quería hablar un poco de los servicios que provee el Consulado de México, obviamente pues a mexicanos o si se puede extender a otras nacionalidades, ¿no? Claro. Nos comentas un poco de eso. Los consulados mexicanos son una agencia destinada en primera instancia a servicios a mexicanos. La gran cantidad de personas que vienen todos los días al Consulado mexicano, tenemos el estacionamiento lleno prácticamente todos los días, y significa que emitimos cada día más de 250 citas a personas que vienen al consulado, principalmente a tramitar documentos de identificación, pasaportes, matrículas consulares, pero también vienen muchas personas todos los días a recibir asistencia legal en lo que llamamos nuestro departamento de protección consular. Okay. Y tenemos una gran cantidad de servicios relacionados con personas que vienen, por ejemplo, también a tramitar el registro de nacimiento de sus hijos para sacar lo que la comunidad mexicana llama la doble ciudadanía, o sea, la ciudadanía mexicana para sus hijos, sí, claro. Poderes notariales, personas que vienen aquí a hacer un documento ante la notaría pública para empoderar a alguien en México para que haga trámites en su nombre, cuestiones relacionadas con propiedades, con cuentas bancarias, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de servicios que damos todos los días aquí en el consulado. Hay que agregar a eso que tenemos obviamente la tarea de promover la cultura mexicana. También tenemos una enorme tarea también de promover la relación económica, de lo que estábamos hablando aquí entre México y Estados Unidos y particularmente Georgia, Alabama y Tennessee. Y bueno, por supuesto tenemos una gran cantidad de agenda de programas comunitarios. Tenemos dentro del consulado mexicano
mexicano servicios en materia de salud preventiva, servicios en materia de educación financiera, saludos en materia de información sobre el sistema de educación, acceso a becas, cómo estudiar, etcétera. Todos esos recursos están disponibles en el Consulado Mexicano, ¿verdad? Y son totalmente gratuitos. Y muchos de ellos, por cierto, no son solo para mexicanos. Así que tenemos una enorme cantidad de servicios y de agenda que llevamos a cabo aquí. Acabo por decir, hay que decir, creo que lo he mencionado brevemente, pero nosotros no solamente hacemos esto en Georgia, en Tennessee, también lo hacemos en Tennessee, donde tenemos una cantidad enorme de mexicanos que trabajan y viven allá, particularmente en la zona de Nashville, y por supuesto también en el estado de Alabama. Estimamos que en total hay un universo cercano a 900,000 mexicanos en esa región. Entonces el volumen de trabajo y de programas y de alianzas que tenemos que hacer es enorme para tratar de brindar apoyo a todas estas personas. Bueno, muchas gracias. Ya para cerrar, que esto lo tenemos como práctica de Latinosaurios, te damos el open mic, lo que se llama el micrófono abierto, para darle consejo a la gente y de pronto algún libro, alguna historia, alguna anécdota que tú quieras compartir que sea de educación para la comunidad latina. No, bueno, primero que nada, creo que lo que siempre digo en muchos ámbitos es que si las personas que nos están viendo son mexicanos, creo que deben estar muy orgullosos de ser mexicanos. Sí. Creo que son tener las raíces mexicanas que nos lleva a nuestra cultura, la cultura milenaria mexicana, la cultura que también hoy en día, más allá de nuestras raíces milenarias, hoy en día es una cultura que es admirada en el mundo entero, a través de sus expresiones musicales, sus expresiones. Hablábamos de comida, pero de lo que México es y de lo que México es respetado y admirado en el mundo entero, es algo que a todos nos debe ser orgullosos. Y hay que decir también, los mexicanos deben estar muy orgullosos de nuestra gente, de toda la gente que viene aquí, que ha venido como decimos allá, a rifársela, sí, a sacar adelante a su familia. y los mexicanos han sido por muchos años en Estados Unidos una muestra de tenacidad, de trabajo, de fortaleza familiar, que es algo que a lo mejor yo siento a veces que no se refleja lo suficiente, que los valores familiares y el valor cercano hacia la familia es algo que caracteriza mucho a la gente mexicana. Sí, y que los trabajadores mexicanos por algo son tan codiciados en todos los ámbitos son muy trabajadores. Porque la gente quiere trabajadores mexicanos. Son muy por algo. Entonces, así como creo yo que ellos deben estar orgullosos de ser mexicanos, creo que también nosotros los mexicanos estamos orgullosos de ellos, de nuestra gente que está aquí. También, habiendo dicho eso, creo que también teniendo ese orgullo, deben también al mismo tiempo estar muy orgullosos de ser parte de este país. Porque si llevan aquí ya muchos años, llevan aquí 15, 20 años o más, son también parte de aquí. Sí. Son parte de Georgia, son parte de Atlanta, son parte de Macon, del lugar en donde vivan, sí, de Dalton, de Valdosta, de Gainesville, son parte de esa comunidad. Y no hay un conflicto entre una cosa y la otra. No es un tema que deban de pensar que al volverse más activos aquí localmente, están traicionando sus orígenes. Sí. Por supuesto que no, se pueden ser las dos cosas. Sí. Entonces lo que les hacemos el llamado es, sean parte de este país, sean parte de esta ciudad, hagan su voz sonar. Si, por ejemplo, estimamos que hay más de 50,000, más de 500,000 mexicanos que viven en Estados Unidos que podrían hacerse ciudadanos. Wow, buenísimo. Y no lo han hecho, a veces no lo hacen por muchas razones. Por miedo, sí. Es más puede ser por miedo, puede ser a veces por temor a que les afecte a sus derechos como mexicanos, etcétera. Si pueden hacerse residentes permanentes, quienes tengan la oportunidad o pueden hacerse ciudadanos, háganlo, para que su voz sea más fuerte. Claro. Y ser binacionales, ser al mismo tiempo parte de Estados Unidos y al mismo tiempo muy orgullosamente mexicanos, es algo que les empodera a ustedes y empodera a México. Así que pues ese es un poco el mensaje que damos siempre para concluir este tipo de conversaciones. Ojalá que haya cada vez más mexicanos empoderados. Creo que más claro no pudo haber sido. Es un mensaje muy claro. Yo soy también doble ciudadanía y sé que el empoderamiento que te da tener las dos es muy bueno. O sea, como tanto aquí, porque vivo aquí y represento pues cierta parte de Estados Unidos y también en Colombia, ¿no? Que poder tener voz y voto allá también es igual. ¿Algún libro, anécdota?
Libros, libros más allá de eso, no, pero yo preferiría contarles que pues desde que estoy aquí, la anécdota más común que tengo es que pregunto a la gente, tengo la costumbre de preguntarle a la gente, ¿cuándo llegaste aquí? Okay. ¿No? ¿Cuándo llegaste a Atlanta? Y etcétera. Y la respuesta más común que recibo siempre es, no, cónsul, yo llegué aquí por ahí de las Olimpiadas. Oh, bueno. Y en realidad no tiene que ver con las Olimpiadas, ¿no? Tiene que ver en realidad con los años 90, sí, que fue cuando llegaron la gran mayoría de los mexicanos por acá. Y esto se ha transformado a raíz de entonces. Y para mí ha sido una enorme, estos años que he estado trabajando aquí, han sido una enorme oportunidad de conocer esas realidades y esas personas. La anécdota personal tiene que ver que cuando yo era niño, vine, no a Atlanta muchas veces, pero al sur de Estados Unidos. Mi familia tenía conocidos con una familia americana en Charlotte, en Carolina del Norte. Okay, sí. Entonces me tocó venir muchas veces durante el verano a esa casa americana a pasar el verano. A veces ellos iban a México, a mi casa. Uh-huh. Pero yo venía a Charlotte iba a Charlotte, yo estoy aquí en Atlanta. Iba yo a Charlotte, en Carolina del Norte, cuando yo la primera vez fue, no sé, tenía yo 9, 10 años de edad, y fui muchas veces. Pero en aquel entonces no había mexicanos en Charlotte. O sea, estoy hablando de hace 40 años. Oh, wow. O sea, antes de que llegaran los mexicanos a esta región de Estados Unidos en los 90s. Sí. Entonces no había mexicanos en esta parte de Estados Unidos. Estando en esa casa con la señora de la casa, la familia Nicholson eran. Uh-huh. Me acuerdo una vez que la señora me manda a llamar, me dice, ¿puedes venir un segundo? Y entonces bajo a la casa. La señora estaba en la sala de su casa con sus amigas americanas y un poco miren, les presento a Javier, que es el chico mexicano que está aquí con nosotros en mi casa. Y la realidad también fue que cuando me vieron, pues como que vi un cierto mirada de sorpresa, claro, y también un poco probablemente de desilusión, porque yo no sé qué esperaban ver. ¿No? Sí. Y bueno, tiene que ver con este tema de los estereotipos, ¿no? A veces me dicen, es que pues resulta que usted, como decimos en México, pues eres güerito, ¿no? Eres güerito, eres güerito y pues entonces no pareces mexicano. Lo cual entiendo un poco por qué se dice, pero también creo que ser mexicano significa muchas cosas. Sí. Hay mexicanos de todo tipo, de muchos colores y sabores, y creo que eso nos enorgullece a todos de la mexicaneidad. Así que, pues, esa es parte de mi experiencia. Bueno, pues sí, pues muchas gracias, cónsul general de México, Javier Díaz de León, por esta oportunidad de hablar contigo, de compartir un poco con la comunidad latina. Es un honor, y pues ahora hay que ir a buscar o los tacos o el ajiaco. Bueno, claro, sí. El ajiaco, a mí me gusta mucho el ajiaco, pero sí, conocemos algunos buenos lugares donde echar un buen taco aquí en Atlanta, y por supuesto que la frecuentamos. Bueno, muchas gracias, Latinosaurios. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden contactarnos o contactar al Consulado de México. Orgullosamente aquí el cónsul los atenderá o su staff con mucho gusto y dándole toda la información que ustedes necesitan. Quiero darle primero muchas gracias a usted y al cónsul de México y al país, del gran país que es México, porque realmente siento mucho orgullo de lo grande que es México, y al staff que nos ayuda aquí, a Treble, a Media Group, a Duke Allen, y eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Si estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel, te invito a suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, y así unirte a esta gran comunidad de emprendedores latinos comprometidos con el éxito. Latinosaurios.